Mañana puede repetirse uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia reciente de la Iglesia. Este 1 de julio, en el seminario de Ecón, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X tiene previsto consagrar a 4 nuevos obispos sin mandato pontificio. La ceremonia está preparada, los candidatos han sido anunciados y miles de fieles se disponen a seguir un acontecimiento que la Fraternidad considera imprescindible para garantizar la continuidad de su obra. Pero Roma lo considera un acto cismático, y cuando faltan apenas unas horas, el Papa León XIV ha realizado un último movimiento. Ha escrito personalmente al superior general de la Fraternidad, el padre Davide Pagliariani, y le ha dirigido una súplica extraordinariamente clara. Os lo ruego y os lo pido con todo mi corazón, dad marcha atrás. El Papa advierte de que consagrar obispos contra su voluntad constituiría un pecado de extrema gravedad y provocaría la excomunión automática de quienes consagren y sean consagrados. Ya no estamos, por tanto, ante un desencuentro menor, una diferencia litúrgica o una disputa entre canonistas. Estamos ante la posibilidad real de una nueva ruptura pública entre Roma y la Fraternidad San Pío X. Y hay algo que hace esta crisis todavía más grave. El propio mundo tradicional está profundamente dividido. La Latin Mass Society, una de las organizaciones más conocidas en la defensa de la misa tradicional, se opone a las consagraciones. El cardenal Raymond Burke, que durante años ha defendido públicamente la liturgia tradicional, niega que exista un estado de necesidad capaz de justificarlas. El cardenal François-Xavier Bustillo afirma que la misa antigua no constituye una amenaza para la Iglesia y espera que León XIV adopte una solución justa, pero también rechaza que la liturgia pueda convertirse en un instrumento de división. Y ahora el propio Papa pide personalmente a la fraternidad que se detenga. Las 4 noticias forman una sola imagen. La Iglesia se encuentra a pocas horas de una decisión que puede marcar durante décadas la relación entre Roma y el tradicionalismo católico. Para comprender por qué hemos llegado hasta aquí, debemos comenzar reconociendo algo que demasiadas veces se intenta ocultar. La crisis denunciada por la Fraternidad San Pío X no es imaginaria. Durante las últimas décadas hemos visto una enorme confusión doctrinal, abusos litúrgicos, seminarios vacíos, pérdida de vocaciones, parroquias cerradas y una reducción dramática de la práctica religiosa. Hemos visto iglesias donde apenas se predica sobre el pecado, el juicio, la conversión, el infierno o la necesidad de la gracia. Hemos visto celebraciones en las que el sacerdote parece presidir una reunión comunitaria en lugar de ofrecer el santo sacrificio de la misa. Y también hemos visto a eclesiásticos cuestionar públicamente verdades de fe y principios de la moral católica sin recibir prácticamente ninguna sanción. Al mismo tiempo, sacerdotes y fieles que solamente deseaban conservar la liturgia tradicional han sido vigilados, limitados, expulsados de sus templos o tratados como un peligro para la Iglesia. Negar esta realidad sería absurdo. Roma no puede pedir confianza a los tradicionalistas mientras permite que quienes atacan la doctrina católica actúen con una libertad que se niega a quienes desean conservar la liturgia de sus antepasados. Cada prohibición injusta, cada misa suprimida y cada comunidad tradicional maltratada ha proporcionado nuevos argumentos a la Fraternidad San Pío X. Pero admitir todo esto no resuelve la cuestión principal. La pregunta no es si existe una crisis en la Iglesia. La crisis existe. La pregunta es quién posee la autoridad para declarar que esa crisis permite consagrar obispos contra la voluntad expresa del romano pontífice. La fraternidad sostiene que se encuentra ante un estado objetivo de grave necesidad.
Sus 2 obispos restantes deben atender una obra extendida por numerosos países, administrar confirmaciones y ordenar nuevos sacerdotes. Según el padre Pagliarani, no se pretende fundar una iglesia paralela ni atribuir jurisdicción a los nuevos obispos, sino garantizar que la tradición y los sacramentos pueden continuar siendo transmitidos. El razonamiento es prácticamente el mismo que utilizó Monseñor Marcel Lefebvre en 1988. Lefebvre estaba convencido de que si moría sin dejar nuevos obispos, todo aquello que había construido podía desaparecer o quedar sometido a autoridades que no compartían su defensa de la tradición. Roma le pidió que confiara. Él consideró que ya había esperado demasiado. El 30 de junio de 1988 consagró a 4 obispos sin mandato pontificio. San Juan Pablo II declaró que se había producido un acto cismático y confirmó las excomuniones. 38 años después, la Iglesia vuelve a encontrarse prácticamente ante la misma escena. La fraternidad argumenta que la historia le ha dado parcialmente la razón. Sin aquellos obispos, afirma, probablemente no habría podido mantener durante décadas sus seminarios, sus ordenaciones y su apostolado internacional. Pero sus críticos responden que una obra católica no puede garantizar su supervivencia, debilitando indefinidamente el principio visible de unidad de la Iglesia. Aquí adquiere especial importancia la posición de la Latin Mass Society. Su presidente, Joseph Shaw, no niega el daño causado por la reforma litúrgica, ni la persecución sufrida por numerosos fieles tradicionales. Reconoce que durante años se destruyeron altares, se modificaron iglesias y se despreciaron formas de piedad que habían alimentado la fe de millones de católicos. Tampoco niega la importancia histórica de Monseñor Lefebvre. Sin embargo, Shaw sostiene que la defensa de la misa tradicional debe realizarse dentro de las estructuras visibles de la Iglesia. La Latin Mass Society desea conservar 2 cosas al mismo tiempo: independencia frente a las modas eclesiásticas y plena permanencia dentro de la Iglesia. Su razonamiento es directo. Mientras sea posible conservar la fe, recibir los sacramentos y trabajar por la restauración litúrgica dentro de la comunión canónica, no puede afirmarse que la desobediencia episcopal sea la única alternativa disponible. Esta posición resulta incómoda para las 2 partes. A Roma le recuerda que la tradición litúrgica no pertenece exclusivamente a la Fraternidad San Pío X y que existen miles de fieles plenamente católicos que continúan luchando desde dentro. A la fraternidad le recuerda que no todos los defensores de la misa tradicional aceptan su interpretación del estado de necesidad. Pero la Latin Mass Society también advierte de algo muy serio. La política de restricciones contra la antigua liturgia está favoreciendo precisamente aquello que Roma dice querer evitar. Cuando se maltrata a comunidades tradicionales perfectamente regulares, se transmite el mensaje de que estar en plena comunión no garantiza justicia, estabilidad ni protección. ¿Qué argumento puede utilizar Roma para convencer a la fraternidad de que confíe cuando algunos institutos que confiaron han visto amenazada su supervivencia? Esta pregunta conduce directamente a las declaraciones del cardenal François-Xavier Bustillo. Bustillo ha dicho con claridad que la misa tradicional no es un atentado contra la unidad de la Iglesia. Ha recordado que el catolicismo siempre ha convivido con una pluralidad de ritos, orientales, ambrosiano, mozárabe y romano. El problema, según el cardenal, no está en una forma determinada de celebrar, sino en el momento en que la búsqueda de radicalidad se convierte en rigidez
y el ideal se transforma en ideología. Bustillo también considera que León XIV es consciente del problema y ofrecerá una respuesta justa y ajustada. Sin embargo, advierte de que sería peligroso presentar la situación como si Francisco se hubiera equivocado completamente y León XIV tuviera que llegar ahora para corregirlo todo. Pero aquí debemos decir algo con claridad. Revisar una decisión disciplinaria no significa condenar a un pontífice. Francisco modificó profundamente la política litúrgica de Benedicto XVI. Por tanto, León XIV posee plena autoridad para modificar la política de Francisco. La continuidad de la Iglesia no exige mantener eternamente todas las decisiones prudenciales de cada papa. Si una medida ha producido sufrimiento, división y desconfianza, corregirla no es una traición, puede ser un verdadero acto de gobierno. La misa tradicional no puede continuar siendo tratada como una peligrosa concesión destinada a desaparecer. No estamos hablando únicamente de ancianos nostálgicos. En torno a esta liturgia han crecido comunidades jóvenes, familias numerosas, conversiones y vocaciones. Muchos de sus fieles nacieron décadas después del Concilio Vaticano II. No buscan regresar a una época que conocieron, porque nunca vivieron en ella. Buscan el silencio, adoración, continuidad, belleza y una expresión inequívoca del carácter sacrificial de la misa. Si Roma desea impedir que estos católicos terminen acercándose a posiciones rupturistas, debe dejar de castigarlos por amar aquello que la Iglesia consideró santo durante siglos. El cardenal Raymond Burke ha rechazado expresamente el argumento del estado de necesidad presentado por la fraternidad. Burke no puede ser acusado seriamente de hostilidad contra la tradición. Ha celebrado la misa antigua, ha criticado sus restricciones y ha defendido públicamente la doctrina católica en momentos muy difíciles. Por eso su advertencia posee un peso particular. El cardenal sostiene que quienes participen directamente en las consagraciones incurrirán en las sanciones previstas por el derecho canónico. Al mismo tiempo aclara que esto no significa que todos los sacerdotes y fieles relacionados con la fraternidad queden automáticamente excomulgados. Muchos de ellos, reconoce, solamente desean vivir la fe católica y recibir los sacramentos según la liturgia tradicional. Pero Burke niega que la crisis actual permita a una comunidad decidir por sí misma cuándo puede actuar contra la voluntad del Papa. Si cada grupo pudiera declarar unilateralmente que exista una emergencia y que por tanto ya no está obligado por las decisiones de la autoridad, la unidad visible de la Iglesia quedaría reducida al juicio privado de cada uno. Sin embargo, Burke también ha criticado seriamente a Roma. Ha lamentado que la cuestión de la fraternidad no recibiera la atención necesaria durante el reciente consistorio y ha pedido que uno o varios cardenales sean designados para negociar directamente con sus responsables. Muchos consideran esta posición como la más razonable de todas. Las consagraciones no pueden presentarse como una decisión sin consecuencias, pero Roma tampoco puede esperar hasta el último momento y limitarse a pronunciar amenazas canónicas. No basta con decir «obedeced», hay que responder a las cuestiones doctrinales planteadas. Hay que ofrecer garantías concretas, hay que abordar seriamente la situación de la misa tradicional y hay que demostrar que la comunión con Roma no será utilizada para desmantelar aquello que la fraternidad ha construido durante más de 50 años. Después de meses de desencuentros, León XIV ha enviado ahora su súplica final. El tono de la carta es importante. El Papa reconoce el celo apostólico, la formación sacerdotal y el apego a la tradición que existen dentro de la fraternidad. No presenta a todos sus miembros como enemigos de la Iglesia, pero les pide que se detengan. Les advierte de que no se puede defender la tradición desgarrando la unidad visible de la Iglesia. Ecón todavía
puede dar marcha atrás. Pero Roma también debe comprender que aunque mañana se suspendieran las consagraciones, el problema no habría terminado. La crisis no se resolverá con una fotografía de reconciliación ni con un comunicado diplomático. La cuestión de fondo continúa intacta. ¿Cómo puede restaurarse la confianza entre Roma, que teme perder su autoridad, y un tradicionalismo que teme ser destruido en cuanto se entregue a esa autoridad? La fraternidad debe preguntarse si la defensa de la tradición puede terminar convirtiendo su propia interpretación de la crisis en una autoridad superior a cualquier decisión de Roma. Y Roma debe preguntarse cómo puede exigir obediencia mientras tolera errores doctrinales mucho más escandalosos y persigue con frecuencia a quienes permanecen fieles a la enseñanza tradicional. No sirve aplicar todo el rigor a Ecón y toda la misericordia a quienes contradicen abiertamente la fe. El doble rasero también destruye la unidad. Mañana conoceremos la decisión final. Si las consagraciones se realizan, se abrirá una nueva etapa de enfrentamiento, sanciones y separación. Si se suspenden, León XIV tendrá la obligación moral de convertir su llamamiento al diálogo en una propuesta seria, rápida y verificable. No estamos ante un partido de fútbol. Ningún católico debería celebrar una ruptura con Roma, pero tampoco debería celebrarse una victoria administrativa que ignore las causas profundas de esta crisis. Por eso debemos rezar durante estas últimas horas. Rezar por León XIV, rezar por el padre Davide Pagliarani, rezar por los obispos, sacerdotes, seminaristas y fieles de la Fraternidad San Pío X, y rezar para que la defensa de la verdad no termine separándose de la caridad, ni la defensa de la unidad termine utilizándose contra la tradición. Porque mañana no solamente se decidirá si 4 sacerdotes son consagrados obispos. Se decidirá si todavía existe un camino capaz de reconciliar la tradición católica con la plena unidad visible de la Iglesia. ¿Qué opinas? ¿Debe la fraternidad obedecer la súplica de León XIV y suspender las consagraciones? ¿O crees que la situación de la Iglesia justifica verdaderamente el estado de necesidad invocado por la fraternidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto es Tectón. Hasta la próxima.